un hombre muy guapo, nomás, se ríe, pero porque lo sabe el malvado, Claro ¿verdad? que nunca me vas a ver jamás en esas revistas de los 50 más guapos, los hombres más... ¿Por qué? Porque nunca me han considerado así. No me da miedo. Aunque sean poderosos, sea el presidente, sea el secretario, en la Constitución dice que yo tengo la libertad de decir lo que yo quiera. Ay, existe la Constitución en México. La realidad es otra. Este es tan Benito Juárez wannabe. Es tan Benito Juárez wannabe que por eso usa el término conservadores. Él quiere sentirse Benito Juárez, entonces bueno, por eso usa el término de conservadores, para quitar el INE, y no se pudo, tenías un plan B. Ese pinche plan B lo hubieras tenido cuando dejó de haber medicinas. Ok, pon tú que había una gran corrupción. Pues tienes un plan B para que la gente no se quede sin medicinas mientras combates la corrupción, ¿no? Porque no lo tenías. Sí, pues yo sí te estoy viendo muy guapo, fíjate. Sí, lo malo ya es la edad, es lo que me falló, Héctor, caray. Cuéntame, ¿y por qué te volviste pues tan despiadado? O sea, explícame, defíneme el despiadado, ponle contexto. Sí, pues mira, te he oído diciendo unas cosas muy serias. Con este hombre Vicente, ¿cómo se llamaba? Vicente Serrano. Te peleaste horrible, ¿no? ¿Me peleé horrible? Sí, a ver, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Crees que valga la pena mencionar a este soplagaitas? Sí, para que me cuentes bien el chisme. Rápido. 2012 voy a la Feria del Libro de Chicago a presentar mi segundo libro. Él se entera que voy a ir y me dice que me quiere comprar una función del Pelón en sus tiempos de cólera. Pero era plan con maña. No. ¿No? O sea, él quería presentar esa obra en un teatro en Chicago que se llama el Olympic. Lo hicimos, nos fue tan bien que vino una segunda, y en esa segunda... ¿Pero tú te llevabas con él? No, yo lo conocí porque me habló por teléfono y me dijo el cuate que organiza la Feria del Libro que vienes, yo soy un pobrecito periodista solo haciendo su lucha en Estados Unidos, 2012, septiembre del 2012. Sí. De hecho, yo viajé a Chicago al día siguiente de la pelea de Julio César Chávez, hijo, con el Maravilla Martínez, eso sí no se me olvida. Ok. Y entonces hicimos la fecha, nos fue muy bien, vino otra fecha, y en esa segunda fecha me pidió que hiciera algo que a mí no me gusta hacer, que es, mira, hay un inversionista que tiene discotecas y quiere que te vayas a una después de la función a tomarte fotos. Le dije, no me gusta, eso además es aparte y eso se cobra aparte. No, pero es para darle las gracias porque él está invirtiendo. Esa es su bronca. Si él está invirtiendo, esa es su bronca. Yo no tengo por qué ir a fichar. No me gusta. Y entonces no me creyó que no iba a ir. Pues acabó la función. Fui. Le di un abrazo al señor. Le dije, muchas gracias por estar apostando por el teatro. Ojalá lo siga haciendo. Disfrute su noche. Yo no me voy a quedar porque, no me gustan los antros. No bebo. Adiós. Y este cuate se puso furioso. Entonces le dijo a mi manager desde entonces que las 2 noches extras se las pagáramos, que él ya no nos las invitaba. Entonces me habló mi manager para decirme eso y le dije, habla al hotel y pregunta cuánto es. Entonces cuando habla al hotel a preguntar cuánto era, nos dicen del hotel, es una cortesía del manager al señor Suárez y su gente. Están pagadas esas 2 noches, no nos tienen que pagar nada. Entonces este idiota pretendía robarnos dinero. Entonces, acabamos muy mal. Por supuesto que lo encaré, lo enfrenté y vi que era un cobarde, se le secó la boca, estaba hecho chiquito así, le dije, no te vuelvas a meter conmigo nunca voy a hablar bien de ti. Pasa el tiempo. Bueno, de hecho, una vez, pues de 2012. entre entrevistas y entrevistas en estaciones de radio, nos contó una historia de que a él la vida lo trató mal y el lugar de Jorge Ramos debería ser ocupado por él. ¡Ándale! O sea, que Jorge Ramos prácticamente usurpó el lugar que a él le correspondía como periodista internacional, ¿no? En mi caso fue la reina Isabel. Imagínate, También sí. estuvo en mi lugar en lugar de que fuera yo, ¿verdad? En el mío de Niro, pero pues... ¡Ay, no! ¿De Niro? Sí. Y entonces pasa el tiempo. Este pobrecito Mamacayos es un insulto bien dicho, ¿no? Me gustó. Soplagaitas, mamacayos, Fíjate más tuerzo. Mi mamá no decía groserías.
Entonces, Ay, tu mamá era una lindura. como era una mujer muy culta, muy leída, Sí, y el abuelo linda. Pepe, su papá, mi abuelo también, tenía grandes palabras para poder insultar y no se oían como las No, típicas. Pero Mamacayo sí tiene lo suyito, ¿eh? O sea, me Mamacayo, gusta. mamacayo significa tonto, igual que soplagaitas. O sea, Ese el ya me sinónimo de parece más cada fuerte. uno, porque te imaginas a alguien soplando una gaita, Por pero mal soplagaitas, pensada, ¿verdad? por mal pensada, Sí, pero el soy soplagaitas una es tonto, señora ¿eh? mal pensada. Es tonto, es tulto, en fin. Pero fíjate que Mamacayos sí puede ser una aportación tuya muy importante a mi lenguaje. Yo Pues ahí puedo está. ya Mamacayos usar. y del soplagaitas Sí, también ¿sabes úsalo. qué? Y tú cállate Y el porque eres mastuerzo. un Mamacayos. Sí. El Un mastuerzo. charrulo igual. No, charrulo no, tampoco. Bueno, No, el Mamacayos o sea, te gustó. Mamacayos me Ahí gustó. está. Sí, Mastuerzo también puede ser, ¿eh? También tiene fuerza. Sí, sí. No más que Mastuerzo me suena como a que está torcido. Bueno, y al final, si nos ponemos estrictos, es una planta, ¿no? Es Una una planta, planta el que además mastuerzo, claro. muchos chefs hoy en día, sobre todo los que trabajan con cocina molecular, la utilizan en sus platillos y sabe muy rica porque además Oye, pero es que tiene yo- cierto picante. Pero déjame decirte algo. Todo eso de la cocina molecular me Ajá. parece un mamacayos. Una mamada. O sea, lo que te parece es una mamada. A mí no, es una maravilla, ¿sabes? El proceso que tiene que pasar cada una de las cosas que están en tu platillo para que estén ahí. O sea, las técnicas de cocina que tienen que pasar cada una de esas cosas para que estén ahí es Eso que impresionante. estás diciendo es muy fifí. ¿No es fifí? Sí, es de lo más real. fifí. Claro que no, Sí. porque la cocina que tiene de fifí, puede haber cocina muy popular o puede haber cocina muy refinada y eso no te hace No, fifí. pero eso de que íbamos a comer una espuma de patas de pollo. ¿Sabes cuánto tiempo te tardas en hacer esa espuma de Pero patas yo de para pollo? qué quiero la espuma Bueno, de pata de pollo. porque si te gusta comer, lo vas a disfrutar. Si no te No. gusta comer, no te gusta Yo comer. prefiero la pata del pollo. No, la espuma Sí. acompaña. El chiste es cómo hace el conjunto y cómo se puede mezclar con todo lo demás. de hígados de codorniz asados. ¿Para qué quieres eso? O sea, Está muy bien. ay no, pobre codorniz. Pobre codorniz de todos modos ya estaba muerta, o sea, que te la den asada o que te la den en espuma da igual, Yo no pero ya nos quiero- desviamos. No, sí, a ver, bueno, y luego el hombre, Y entonces un día se le ocurre el y dijo, innombrable. como es un cobarde, tú sabes que los cobardes se hacen los valientes cuando se saben seguros, ¿no? Claro. Pues detrás de un micrófono, de un teléfono se sabe seguro. Sí. Y alguna crítica que yo hice del gobierno no le gustó y dijo, ay, como yo no lo pude enfrentar como hombre cara a cara, ahorita me vengo de venganza. Sí, claro, sí. no, lo otro. Sí, no, lo otro- ¿verdad? No, pues sería difícil, más difícil. Y lo insulto. Entonces se metió conmigo y le contesté y acabó todo el cuento en que eres un machito de Twitter. Viene mi gran pleito con el hijo del presidente en las redes sociales. Lo hago Cuéntanos. quedar Pero, como un a idiota. ver, ¿y por qué te peleas con esas personas? Porque se meten son conmigo. Poderosos. ¿Y? Pues, y son medio tremendos. ¿No te da miedo? No. Mello. A ver, es muy sencillo. A ver, Yo creo que todos tenemos un contrato cuando llegamos a este planeta. Si mi contrato dice que llego hasta ese día, te hayas o no metido con alguien, hasta ese día llegaste. Ya sea que se te caiga una viga encima, un ataque No, cardíaco. Héctor, no, Yo sí no, creo en eso. no, yo creo que no. Entonces, ¿no me da miedo? No, nada. O sea, pero ¿por qué te peleaste No me con pele- el hijo del Pues discutimos, presidente? Pero a ver, discutimos. cuenta bonito, cuentas muy no feo. les gusta, no cuento feo, lo que pasa es Sí. que ya pasó hace mucho. No importa, pero yo El que caso- yo soy el caso una es que, señora chismosa. No les gusta, a diferencia de otros gobiernos, Sí. en la época de las redes sociales, que cuando criticabas, pues no pasaba nada. O sea, no tenían toda una caterva de, Híjole, ahorita la cosa de es mascotas del fuerte. bienestar Así es. que se te aventaban encima, no pasaba nada. A lo mucho te llegaban 100 mails del SAT, Sí. ¿no? No los abrías y decían, ay, así lo voy a amedrentar. Pues no, ni así. Yo seguía diciendo lo que pensaba de Felipe Calderón y de Peña Nieto, porque no es la primera vez que hablo del gobierno. No, ya lo sé. Y entonces... Y es genético, lo llevas en la Sí, sangre sí, y sí. qué padre. Sí, y entonces hice algún comentario que no le gustó, él se metió conmigo, le contesté y entonces me pone algo así como, ¿qué diferencia entre tú y tu papá? No entiendo esta manía de querer comparar a los hijos con los papás. No, yo vine a este planeta a vivir mi vida.
no a superar la vida que tuvo mi Pero papá. te voy a decir una cosa, Héctor. Yo sí tengo edad para decírtelo. Tu papá era un hombre combativo. ¿Cómo? Y un genio. Siempre, Pero yo no claro, vine a este pero planeta. además Pero yo no vine siempre- a este planeta a superar lo que él haya hecho. pero Yo vine a vivir siempre- mi vida. De acuerdo, pero además tu papá siempre se caracterizó por ser un hombre pues valiente. Sí, y esos ir huevos en los- y esos contra de huevos la los heredé. corriente, y eso es De las cosas que más maravilloso. heredé de él fue eso. Claro. No me da miedo. Aunque sean poderosos, sea el presidente, sea el secretario, en la Constitución dice que yo tengo la libertad de decir lo que yo quiera. Ay, existe La la, realidad- Constitución en México. La realidad es otra. La realidad es otra. Pero dicen que hay libertad de expresión. Bueno, pues yo ejerzo mi libertad de expresión y digo lo que pienso. Lo que me doy cuenta es que si yo no fuera alguien que les pudiera, no me mandarían a tanta jauría. Entonces sé que lo que yo diga les puede, ¿no? Entonces, Bueno, a digo, ver, qué bien. pero entonces, ¿qué me pasó? contesta y me dice que diferente tu papá, que cuando ganamos nos habló para felicitarnos, y siempre lo voy a seguir considerando el mejor comediante de este país. Y entonces le contesté, celebro que consideres que es el mejor comediante de este país, porque él, con su comedia, hizo mucho más por este país que lo que ha hecho tu papá ha hecho tu papá como presidente. Puta, se incendiaron las redes Pero ¿y sociales. por qué le contestaste así? Pues finalmente quería quedar bien contigo, ¿no? No, le contesté como había que contestarle, o sea... Pero ¿por qué? Pues él te estaba haciendo un halago, ¿no? No, cuando ¿No? te quieren hacer un halago, es lo mismo que te digo. Yo no vine a competir con mi papá. Cada vez que sacan el tema del papá mira, lo que él sí logró, bueno, tú lograste lo que mi papá logró, ¿no? Entonces eres un idiota a comparación con él. Yo no, vuelvo a insistir, yo no vine a vivir la vida de mi Pero, papá, vine a no, vivir la mía. Entonces le pero- contesté así, Ajá. se incendiaron las redes y me mandaron a este imbécil a provocarme en un restaurante. Bueno, este imbécil venido a más. No, yo no creo que el que trabajes como sirvienta para un gobierno te haga venir a más. Bueno, Sigue pero siendo lo mismo. es de los consentidos, ¿Y eso qué? ¿no? Eso no lo hace ni más inteligente, No, ni pero- las dendritas de las conexiones de su cerebro Pero van a no- cambiar. No le irá mejor económicamente. Yo creo Pero que sí. que a alguien le vaya mejor económicamente no te hace mejor persona, ni te hace más inteligente, ni te hace alguien que valga la pena escuchar. O sea, él lo único que hace es aplaudir instrucciones. y echar porras y seguir instrucciones. Entonces Sí. va y Pero hay muchos así, ¿eh? me estaban siguiendo y me estaban buscando, le dieron el tip de que estaba yo ahí. Él llega al Suntory preguntando por mí. Ay, En el caray. video se ve que la hostess le dice, está sentado allá. Yo lo veo de reojo y veo que es él y dije, ay, qué hueva de güey. Y seguí comiendo. Y de pronto, ¿Y con quién estabas? con una amiga, y de pronto lo tengo a esta distancia aquí diciéndome hola. Con todo este antecedente que yo te dije, ponerte esta distancia Claro, es... es feo. No, y es una manera de Sí, provocar. sí, claro. Lo mandé literalmente a la B-word. ¿Pero qué lo empujaste? Aquí, no, me quedé sentado y le dije, vete a la... Ujú. No había nadie y se sienta en la mesa de al lado. Mm. No lo había ni siquiera llevado nadie a que se sentara. Él iba a provocarme. Entonces, ¿Y solo? No, sé- ¿Solo? No, pero ¿Él? tenía sus guaruras allá afuera. ¿Guaruras? Porque además Ok. me lo dijo en cuanto yo me paré. Cuidado que tengo guaruras allá afuera. Ándale, bueno, qué horror. Uy, qué miedo. Y entonces se pone enfrente y me empieza a decir, le empiezo a contestar, me paro y le digo, ok, querías tenerme frente, aquí estoy. Y le quité los lentes y se los aventé muy rápido. ¿Y tu amiga qué hacía mientras? Nada, estaba como espectadora. Y entonces este hombre se hizo chiquito, no pudo. Y después de eso, se atrevió a decir que yo le había reventado los lentes en la cara. Claro, yo lo leí. Bueno, pues, claro. y entonces yo dije, tengo que esperarme a que todo esto termine para poder sacar el video y que vean que yo estoy diciendo la verdad. Que todo lo que yo comenté al día siguiente en entrevistas, en rueda de prensa, hablé con Joaquín, dije la verdad tal cual. Y se ve en el video. Y entonces eso pasó. Pero, Tenían medio comprados a los ministerios públicos, a los fiscales, y lo hicieron llegar muy arriba. Y cuando llegamos al juicio con una jueza extraordinariamente bien preparada, honesta, imparcial. y todavía existía la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿verdad? Bueno, ya muy No, ya era la disminuida. Comisión Nacional de los Derechos de AMLO. ¿Ah, Porque sí? ellos se manifestaron Ya estaba la 2 horas señora después. Piedra. Ya, 2 horas después se manifestaron en contra de la agresión física que había
sufrido este hombre. Que eso ya... ¿Cuántos filtros debe de pasar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para poder poner un tuit? ¿Cuántos filtros debe de pasar? O sea, esto ya estaba preparado. Te digo que ya estaba esto preparado, lo que ellos no contaban. ¿Pero qué querían, ellos Héctor? ¿Que tú encerrarme. te pelearas con él claro, a golpes? a golpearlo y entonces aprovechar eso para encerrarme. No pasó y siguieron con la narrativa que tenían planeada, que era agresión física, siguió esa narrativa que no existió. Y entonces te digo, llegamos hasta el final con una jueza imparcial, honesta, una chingona de pe a pa. Mis abogados además hicieron pedazos al suyo y a los fiscales, y la jueza igualmente a su abogado, a él y a los fiscales. Él pretendía que como es periodista, esto era una agresión a un periodista, y la jueza le dijo, usted en ese momento ni era periodista ni el señor era actor, eran dos comensales. O sea que no. Él decía, pero es que quiero que esto no haya impunidad. Y dijo, no hay impunidad. A los 2 días pagaron la multa de los lentes. No hay impunidad, ya está. ¿O qué pensabas, idiota? ¿Que me iban a meter a la cárcel o me iban a procesar por haberte quitado unos lentes que yo no rompí? Se rompieron al caer. Yo provoqué que se rompieran, pero sí, no se los rompí. tú nomás los aventaste. Y con una gran precisión, con muchísimo cuidado y una gran velocidad. Porque a él no le quedó absolutamente nada de la velocidad en la que se los quité. Eso fue todo. Y entonces, pues, obviamente, un cobarde siempre se va a comportar como tal. Y entonces nada más sigue insultando detrás de su telefonito, detrás de su micrófono, porque se sabe protegido. La próxima vez que me vuelva a ver sin eso... Pero a ver, Héctor, lo que estás hablando, digo, yo estoy jugando y bromeando, pero lo que estás hablando es algo muy grave. O sea, yo te quiero decir que la diana que le pone el presidente a los periodistas en México es gravísima. A todos los periodistas, a las personas que nos atrevemos a pensar distinto. Sí, los tiene señalados y su estrategia es la misma. Vamos a decir a descalificar a todo aquel que no nos apoye. Además, pero eso es terriblemente represivo. Terrible. Es de un tirano, régimen autoritario. Sí. Y te quiero decir que yo he platicado mucho con Artículo 19, he platicado con Human Rights Watch, he platicado con Reporteros Sin Fronteras, y tú sabes que México es el país más peligroso para de todo el mundo para ejercer esa profesión, para ser periodistas. Sí, claro. Y sin guerra y sin estar en una guerra, así es. Están muertos más periodistas que en la guerra de Ucrania con Rusia. Así es, de acuerdo, supuesto. Y que en Afganistán y esto es culpa de la retórica narrativa absurda, ridícula y tirana de una persona que se le olvidó que al ser presidente es presidente de todos los mexicanos y que no tiene por qué dividirlos. Pero eso ya no está desde hace mucho, ya sé, ¿verdad? Pero no tiene por qué demonios ponernos apodos. Pero... Los fifís, ay, el pueblo bueno, ay, pero los conservadores. Mira, este es tan Benito Juárez wannabe. Es tan Benito Juárez wannabe que por eso usa el término conservadores. Él quiere sentirse Benito Juárez, entonces por eso usa el término de conservadores. No, y él cree que seguimos viviendo en la Reforma, y entonces los liberales y los conservadores lo dice para sentirse muy cercano a Benito Juárez y para dividir, en lugar de unirnos, es lo que, claro, divide. Es para dividir. Pero además se le acaba de salir hace poquito. Lo de los pobres, para lo único que me interesa es para una estrategia política, pero lo teníamos muy claro, Andrés Manuel, lo teníamos clarísimo. Sí, sabemos, si te interesaran los pobres, así como tenías un plan B, y perdón que me dirija a él en tu programa, así como tenías un plan B. Siempre nos para ve. lo que, yo sé que los ve, obvio, como tenías un plan B, para lo que mandaste al Congreso, para quitar el INE y no se pudo, tenías un plan B, ese pinche plan B lo hubieras tenido cuando dejó de haber medicinas. Ok, pon tú que había una gran corrupción. Pues tienes un plan B para que la gente no se quede sin medicinas mientras combates la corrupción, ¿no? Porque no lo tenías. Ese plan B debió haberlo tenido para todo. Yo no dudo, como si es un pinche país lleno de corrupción. Y los gobiernos de antes no es que lo hicieran perfecto. Estamos hasta este momento y llegamos aquí por culpa de todo lo que ha pasado antes. Y Totalmente no lo podemos olvidar. Bueno, así es. ¿Dónde está el plan B? Te creo que haya corrupción en que nada más 2 empresas distribuyen las medicinas y son corruptas. Ok. Que lo muestre. Uno, primero, que lo pruebe. antes que nada,
no dejes a la gente sin medicinas mientras lo combates. No te esperes a combatirlo, a que todo se acaba, se queden sin medicinas, la gente se muera y ya una vez que se acabó tu sexenio, digas, ay, me faltó tiempo, porque eso es lo que va a pasar, ¿eh? No nada más en ese tema, en muchísimos otros temas. ¿Por qué no tuvo un plan B para todo lo demás? Yo no dudo que haya una gran corrupción. Pero, a ver, Héctor, a mí lo que me interesa mucho es saber cómo llegaste a esto. Porque ¿Cómo llegué a dónde? Espérame, déjame decírtelo. ¿Aquí a tu programa? No. O sea, en coche, ¿verdad? No, ¿cómo llegué hasta aquí? No, espérame. ¿Cómo llegaste a esto? Porque hay muchos actores, muchos. Yo tengo muchos amigos, actores, actrices, en fin, que dicen, híjole, me encanta lo que haces, Tere, me gusta el canal de Alasraqui muchísimo, pero qué miedo. yo no quiero hablar de eso. Pues porque son unos pinches cobardes. No. Yo no. ¿De dónde? Eso, uno, heredé los huevos de mi papá. Sí. Y de mi abuelo Pepe, el papá de mi mamá. Los últimos... ¿Cómo era tu abuelo? Era un hombre increíblemente culto, hablaba 9 idiomas, el árabe con 3 lenguas. Era el fiscal de Cataluña cuando viene la guerra civil y entonces Franco ya iba por su cabeza, tuvieron que huir a Francia. De hecho, una esquirla de granada cayó en la cuna de mi mamá. No estaba ella ahí, pero cayó. Y cuando se dio cuenta que varios amigos y compañeros de él, republicanos, ya habían llegado por ellos, huyeron a Francia. Ahí estuvieron escondidos un tiempo y cuando cuando se enteró que el general Lázaro Cárdenas estaba recibiendo a los españoles y además se vinieron para acá. Claro, vio de qué manera podía llegar a uno de esos barcos que llegó a Coatzacoalcos y ahí llegó. Le costó, siendo un hombre tan culto y tan preparado, le costó mucho trabajo enfrentarse a la realidad de un país latinoamericano tercermundista lleno de problemas. Y entonces los últimos 12 años de vida de mi papá, la mayoría de las cosas que él hizo se las escribí yo. Lo sé también. A él le gustaba mucho, se lo habrá dicho le pedí que no le dijera a la gente y sé que se lo dijo a muy poca gente. Bueno, pero ahora sí es algo que sabemos. Bueno, sé que se lo dijo a gente importante y esta gente claro, que lo comentó. Sí, sí. Y antes de morir, no es que en su lecho de muerte me haya agarrado la mano en un valle de lágrimas y me haya dicho, sigue con lo que yo... No. Me dijo, oye, me gusta tanto cómo me escribes y cómo dices las cosas y lo informado que estás, bla, 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 que quiero que esto que yo inicié, que además fue como herencia de Palillo y de los cómicos de la carpa que yo vi cuando era niño, me gustaría que lo siguieras haciendo y no te quedaras callado a tu estilo y a tu modo, como eres tú. Como te he visto criticar a Calderón, a Peña Nieto, a los secretarios, o sea, a la gente que trabaja en el gobierno, a los servidores públicos, síguelo haciendo y prométeme que no vas a dejar de hacerlo. Le dije, te lo prometo. Me lo dijo en Miami, la última vez que conviví con él vivo, que fue por mi hijo a Miami, nos dimos un abrazo y le dije, cuenta con eso, lo voy a seguir haciendo. Me dijo, pero mira todo esto que me has escrito, haz lo tuyo y dilo de alguna manera. Por eso llegué hasta aquí. Bueno, a ver, dame chance. Nada más que te voy a decir, además de la herencia, lo traes en los genes, cómo eres y tu manera de valiente, digamos, de enfrentar cualquier forma de censura, represión y tal. Pues yo creo que también, por lo que te he oído aquí mismo en el canal, porque eres buen amigo de Carlos Alasraqui, porque hay una coincidencia además ideológica, de perspectiva política que vemos y que yo te he visto aquí mismo. Yo creo que además de eso, Héctor, tienes un convencimiento, y eso es lo que me gustaría saber. ¿Cómo llegaste a eso? De que esto está siendo pues realmente un gobierno autoritario, militar y muy peligroso para nuestro país. ¿Cómo llegaste a eso? O sea, fíjate que a mí, yo lo sabía desde antes por otras historias de mi vida que luego te contaré, pero yo te quiero decir que yo nunca le di el beneficio de la duda al señor López Obrador, porque yo desde el año 2000 que lo conocí en debates y demás. Sí, desde que fue candidato, y yo era candidata también en aquellos años, pues yo me di cuenta de
pues cómo estaban las tripas del monstruo, vamos a decir. Y fíjate, Héctor, que mucha gente me decía, es que hay que darle el beneficio de la duda, es que a lo mejor sale un buen gobernante. Acuérdate que pasó una época en donde decía amor y paz, ¿te acuerdas? Sí, la ciudad de la esperanza, la y ciudad era, de la esperanza. vamos a regalar amor y demás. Exacto. Ahora, yo desde antes ya sabía que estaba mal la cosa. ¿Tú cómo llegas a eso? Empiezo a... ¿Qué fue lo primero, digamos, que te alertó? Lo primero que me alertó de él en la Sí, vida, ajá. cuando cerró Paseo de la Reforma y lo tomó Claro. en el 2006. Ajá. Eso fue lo primero. Y dije, uy, este hombre con poder sería terrible. En ese entonces ya llevaba unos 8 años en el poder Chávez. Y entonces me entero, leyendo, porque además el internet es una maravilla, del famoso Foro Sao Paulo. Pero tú te ves políticamente muy enterado y activo. Eso no es muy común. Desde niño... ¿Será no, desde por niño, tu desde abuelo? ¿Será por adolescente. tu papá? ¿Por qué? Sí, claro, por supuesto que por la familia. Además, no nada más está el abuelo y mi papá, está mi mamá, que era una mujer cultísima, y su hermana Namari, que es escritora, que es como mi segunda mamá, y que ella me hizo buen lector. Ella me regalaba mis libros desde que yo era niño. Y mi primer libro así de adulto fue cuando cumplí, no me acuerdo si 14 o 15, me regaló El Conde de Montecristo y me dijo, esta tiene que ser tu primer novela de adulto. Bien elegido. Sí, ya no Salgari y ya no... No. y ya no Julio Confiar Verne. y esperar. Ahora tiene que ser Dumas. Y entonces, siempre leí el periódico, siempre... No es que yo devore libros, pero he leído algunos, ¿no? Se nota. Me fui a vivir a Estados Unidos y cuando ya no estuve adentro de mi familia, ni con mis hijos cerca y demás, como que me vino unas ganas de gritar lo que sentía y lo que pensaba. O sea, mira, a ver, ahí te va. ¿Es genético? ¿Es formación? Sí. Por las lecturas, por la vida que has llevado. No, pero además sí. Tuve un padre que se dedicó a señalar todo eso. A toda aquella persona que trabajara en la vida del gobierno e hiciera mal su trabajo. De acuerdo, estoy de acuerdo. Pero ¿de dónde surge la pasión, Héctor? Porque esto es algo que no estás haciendo solo intelectualmente, sino veo que en medio de esto también está la emoción, digamos que la sublevación ante la injusticia, ante el autoritarismo. Eso... Siempre fui así. La injusticia no me gusta, pero ojo, el que yo esté o no esté a favor, prefiero decir el que no esté a favor a decir que esté en contra. Sí. El que yo no esté a favor de la política del Foro Sao Paulo y de la izquierda latinoamericana, que yo no estoy a favor de eso. Pero no significa... es que López Obrador es un conservador. No. Es el más conservador. No tiene nada de izquierda. Sí, pero sí está siguiendo la agenda del Foro Sao Paulo. No, de yo no alguna estoy manera. de acuerdo con eso. Ahorita nos peleamos. Ahorita nos peleamos. Exacto. No me gusta, pero no me gustaba desde siempre, que engañaran al pueblo. ¿Cómo va a poder una persona, y hablo de la mayoría de los mexicanos, cómo va a poder una persona pensar en él mismo, en crecer, en superarse, en amar a su familia realmente bien, en el estar informado, en el poder divertirse, si todas las mañanas tiene que pararse a las 4 de la mañana para agarrar un camión que pasa a las 5 y que no lo va a dejar en la puerta de su trabajo? Lo va a ir acercando poco a poco a un segundo camión, a un tercero, a un cuarto, a un quinto que medio lo acerca donde va a ir a trabajar, trabaja y vuelve a agarrar esa misma rutina de camiones para que llegue uno que lo acerque a su casa y llegue. Una odisea. El día que esa persona, que es, multiplícalo por millones de mexicanos, el día que esa persona no logra hacer eso, su familia no come. Entonces de pronto llega alguien que se cree Robin Hood y dice, yo a todos ustedes,
Y hablo de estas son las personas de las que yo te acabo de mencionar, que se tienen que parar a las 4 de la mañana y regresan a su casa a las 10 de la noche y no tienen vida. Viven para poder provocar que su gente... Para poder comer Para poder provocar al que día. su gente coma. Y decir coma es... Regularcito. Regular. Es una vez al día y jodidos lo que haya, ¿eh? De Jodido. acuerdo, de acuerdo. Entonces, como me había chocado lo que había hecho el PRI de antes, y cuando llega el cambio y vio que el PAN fueron 12 años echados a la basura, regresa el PRI y digo, esto es un desmadre, ¿por qué nadie dice algo? ¿Por qué nadie los cuida, los protege? Alguien que hable por ellos. Y entonces está este hombre que habla Claro. por ellos, ¿no? Y cuando empiezo a ver su retórica y su narrativa y dices, oye, no es cierto que te importan ellos. Te importan, como se les salió, estratégicamente para ganar votos. Pero tú no estás a favor de ellos. Tú estás a favor... Bueno, Héctor, es que tenemos mala memoria, porque muy al principio de esta administración, el presidente dijo, como mascotas. Sí, por eso yo O sea, somos por eso mascotas. utilizo esa frase. Yo les decía mascotas amaestradas, ya cambió a mascotas del bienestar, que tiene más punch, ¿no? O sea, Sí. es más de Morena. Y entonces le di casi un año, ¿no? O sea, yo estaba callado, trabajando en Miami, leía lo que pasaba, observaba lo que pasaba, y cuando vino la pandemia y oí lo que dijo por primera vez, El como anillo al dedo, uno, el anillo al dedo, 2, los detentes, hijo, 3, no robar, no traicionar, no mentir. no mentir, ayuda a que no te dé coronavirus y dices, oye, espérate, güey. Sé que sabes que la gente te cree. Estás perdiendo una oportunidad grandiosa de cuidar a ese electorado que tanto cuidas. Y les estás mintiendo y los estás haciendo que se enfermen Es que- y que salgan y se abracen y que y que además Sálganse a comer te a valga una madre, fonda. te valga madre una pandemia que ya es global, ¿no te importa? Ahí Tronaste troné y y ya. dije, no, entonces ahí troné y me fui yendo para atrás a ver todas las cosas que había dicho y hecho y empecé a criticar y después vi a sus esbirros, ¿no? Que era repetir la misma retórica, lo mismo, Pero lo mismo, te lo mismo. voy a decir- Luego me enteré por gente que había militado ahí, los pastores de este rebaño les dicen, cada vez que alguien ataque A Héctor Suárez. no, al presidente al o monstruo. a cualquier cosa de Morena, El ente. ¿Sí? Tengo una amiga, te lo doy también, es bueno. El ente. El ente. Sí. Si atacan al ente. a este ente, ustedes acribíllenlo, métanse con su familia, con él. Claro, por eso va a provocar que entonces le laceres el corazón y piense 2 veces la próxima vez que lo vayas a criticar. Y pues eso conmigo no funciona, al contrario, me hacen eso, están alimentándome más para seguir diciendo lo que se me pegue la gana. Entonces primero empezó un pleito entre lo que yo quería decir y lo que me decían, y dije, a mí no me van a callar nunca. Y después me di cuenta que lo que yo decía les importaba. Pues claro. Si no, no te mandan los Claro, bots. Claro, entonces dije, Evidentemente. no voy a dejar de decirlo, pero ojo, eso no quiere decir que yo apoye ni al PRI, ni al PAN, De ni a las acuerdo. alianzas, y que no se me olvide todo lo que hicieron la caterva de hijos de la gran P, que estuvieron en Ajá. el poder y que pudieron haber hecho algo mejor. ¿Y qué hacemos, Héctor?